Ya, estamos. Creo que se escucha bien. Gracias. Bueno, tengan muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este auditorio y también a las personas que eventualmente se conecten por Facebook, ¿verdad? Como ustedes han visto en nuestra página, anunciamos un pequeño cambio debido a que el conferencista que teníamos para hoy tuvo un problema, un inconveniente personal de último momento. Entonces va a hacer la conferencia en línea el día de mañana y vamos a empezar con un pequeño cambio de programa como se anunció en nuestra página. Para el Observatorio de lo Religioso, la Comunidad Epistémica de Estudios Socioreligiosos y la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, es un gusto darles una cordial bienvenida en la apertura de este sexto seminario internacional América Latina, Sociedades en Cambio, Retos a las Religiones y Teologías. Este sexto encuentro celebra 20 años de reflexión, de encuentro y debate sobre los retos que enfrentan las religiones y las teologías respecto a los cambios sociales y culturales que acontecen en América Latina. La hipótesis sobre la que se organizó aquel primer encuentro hace 20 años era que como humanidad estábamos o estamos enfrentando cambios profundos de valores y de relaciones con la realidad, y que si no éramos capaces de interpretar adecuadamente desde nuestros contextos, corríamos el peligro de hablar o de ofrecer interpretaciones tanto teológicas que podrían ser bien intencionadas, pero poco eficaces y carentes de contenido para las personas contemporáneas. En aquel entonces el propósito era situar la discusión en el plano epistemológico, donde la teología se piensa desde su pertinencia misma en relación con la realidad a la que se dirige y por lo tanto implicaba también la reinterpretación de los alcances y el significado de lo religioso. Las categorías o los énfasis han cambiado un poco, pero hemos mantenido a lo largo de 20 años un intento de pensar en lugar de lo religioso, lo espiritual y lo teológico desde y en relación con nuestros contextos. Las últimas tres versiones de estos seminarios, ¿verdad? El seminario cuarto, quinto y este, han venido desarrollándose bajo la visión de reflexionar y debatir sobre los retos que enfrentan las religiones, la diversidad religiosa, las transformaciones religiosas y también las teologías en cuanto a discursos teológicos a partir de investigaciones empíricas, ¿verdad? Es por ello que la base de los encuentros han sido las investigaciones y las encuestas que a nivel nacional se han venido realizando desde la Escuela Ecuménica y particularmente desde el Observatorio de lo Religioso y últimamente en las dos últimas versiones, la Comunidad Epistémica de Estudios Socioreligiosos, sobre valores y prácticas religiosas en la población costarricense. Es decir, los primeros encuentros eran más epistemológicos, los últimos han sido más para debatir a partir de los resultados de las encuestas. Quiero agradecer aquí el trabajo de los colegas de la Comunidad Epistémica de Estudios Socioreligiosos, espacio en el que participan académicos y académicas de distintas unidades de la Escuela de la Universidad Nacional, así como colegas de otras instancias universitarias, como es el caso de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, la Escuela del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica, también personas de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica también y del CEDI, el Centro Dominico de Investigaciones. También agradecemos a la Escuela Ecuménica todo el apoyo y también en particular a los posgrados por aquel apoyo invaluable para el desarrollo de tanto de las encuestas como también de estos espacios de reflexión y debate como son estos seminarios.
También quiero agradecer a las personas que nos acompañan en estos procesos, ¿verdad? A ustedes que nos alimentan también con sus reflexiones y observaciones, y particularmente esta mañana a la doctora Cristina Gutiérrez, quien está con nosotros, ¿verdad? Para esta conferencia inaugural. La doctora Cristina Gutiérrez trabaja en la Universidad de Guadalajara, ¿verdad? Y tiene una larga trayectoria, supongo que muy conocida por todos y todas los que estamos aquí, sobre los estudios religiosos, ¿verdad? En el caso mexicano y también latinoamericano. Y también en algún momento ha incursionado en los cambios de la religión en relación con, por ejemplo, educación religiosa, que de hecho es un tema que para nosotros en la escuela es importante. También contamos con la participación del doctor Gustavo Morelo, quien lamentablemente no puede acompañarnos de manera presencial por un inconveniente personal de último momento, imprevisto, pero nos acompañará de forma virtual, ¿verdad? Y desde ya les quiero invitar y recordar la conferencia de mañana a las 10 de manera virtual a través del canal del observatorio. Y sin duda, también agradecer a cada uno y cada una de ustedes por su confianza y apoyo, ¿verdad? Constante, también por sus críticas, observaciones y también invitarlos a seguir debatiendo y construyendo universidad de esta manera. Entonces, sin más, quiero presentar, bueno, creo que no necesito una presentación, ¿verdad? Es la doctora Cristina Gutiérrez Zúñiga, quien dictará la conferencia inaugural de esta mañana bajo el título que habíamos anunciado, ¿verdad? Un poco el estado de de los estudios religiosos, posibilidades y desafíos de los estudios religiosos en América Latina. Entonces, doctora Gutiérrez, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida también a Costa Rica. Muchísimas gracias. ¿Debo quedarme aquí? Sí. Sí, perfecto. Muy buenos días a todos, a todas. Es un verdadero gusto estar con ustedes esta mañana en la Universidad Nacional de Costa Rica. Para mí es muy importante y muy honroso haber sido invitada a este seminario en esta coyuntura tan interesante en la que se presentan y se analizarán los resultados de esta encuesta sobre prácticas, creencias y valores en la población costarricense. Ya me tocó conocer la lluvia costarricense, y espero no conocer la rayería costarricense, ni tampoco los temblores, pero bueno, si así fuera, pues seguiremos las indicaciones. Quisiera agradecer profundamente al Observatorio de lo Religioso y especialmente a la doctora Laura Fuentes Belgrave y al doctor Juan Manuel Fajardo por esta muy honrosa invitación. Entonces, comenzamos compartiendo esta presentación. Muchas gracias. Conversaremos entonces esta mañana sobre posibilidades y desafíos de los estudios de lo religioso en América Latina, tema por el cual me invitaron a conversar aquí con ustedes. Yo quisiera comenzar señalando que lo que les voy a presentar es, por supuesto, una reflexión personal acerca de este tema tan importante que nos ocupa, pero me gustaría también explicitar desde dónde lo voy a hacer. Mi trayectoria de investigación ha sido fundamentalmente en Guadalajara, en México, y es entonces esta experiencia la que configura mi visión de lo que les voy a presentar el día de hoy. Por supuesto, en mi trabajo de investigación y de docencia, he trabajado también en, digamos, el establecimiento de redes que me organizan junto con otros académicos de la religión en México, en la red de investigadores del fenómeno religioso en México, RIFREM.
y también, por supuesto, he tendido algunos lazos de participación con asociaciones de carácter regional, como es la Asociación de Ciencias Sociales de la Religión de América Latina, y con la International Sociological Association también, en particular con el comité RC22 que se ocupa de la sociología de la religión, y también con la International Society for the Study of Religion, for the Sociology of Religion, la ISSR, esta organización global que agrupa a los académicos estudiosos de la religión en el mundo, de hecho. Entonces, es a partir, digamos, de esta experiencia y de esta visión que yo les voy a presentar, tratar de responder, tratar de posicionarme frente a esta pregunta: ¿cuáles son las posibilidades y los desafíos de los estudios sobre lo religioso en América Latina? Es a través de estos lazos que he entendido con estas asociaciones, que he participado entonces de procesos de reflexión colectiva y situada acerca de esta situación de los estudios en América Latina. Entonces, no quiero eximirme de mi responsabilidad en lo que voy a decir esta mañana, pero más bien es acreditar que en buena medida lo que les voy a contar parte de mi participación en estos colectivos que hemos venido reflexionando sobre la situación de los estudios en América Latina. Bien, entonces, mis puntos a desarrollar van a ser, por una parte, los desafíos, ¿no?, que estamos enfrentando, algunos pequeños elementos de diagnóstico. Después voy a hablar acerca de una mirada hacia horizontes posibles para continuar por reconocer posibilidades o rumbos deseables en los estudios de la religión en Latinoamérica y finalmente en América Latina, y luego voy a terminar hablando acerca de dos discusiones que me han parecido particularmente enriquecedoras en nuestro campo de estudio. Entonces, comenzando por el primer elemento, quisiera plantearles algunos elementos de nuestro desafío, algunos elementos del diagnóstico que guardan los estudios de la religión en nuestra región. Y a grosso modo podríamos hablar de que existe una incomodidad compartida con el aparato conceptual clásico de nuestra disciplina y que se ha expresado muy claramente en torno a los paradigmas y conceptos específicos de la religión misma, del paradigma de la secularización y también de un modelo de modernidad que se caracteriza por su linealidad y su univocidad en su versión más clásica. Entonces, hay una serie de incomodidades respecto a estos conceptos porque hay una preocupación por identificar los rasgos de lo específico de la religiosidad de la América Latina, que estos conceptos y paradigmas parecen acomodarse de todo. Entonces tenemos, por ejemplo, prácticas ancestrales y contemporáneas que de hecho desafían, digamos, la idea de la desaparición de lo religioso. Tenemos una presencia de lo religioso en el ámbito público dentro de estructuras de participación modernas. Tenemos, por ejemplo, sujetos religiosos alejados de las ortodoxias institucionales y tenemos también sujetos no religiosos que, sin embargo, creen. Tenemos además una presencia y una inmanencia de lo religioso en nuestras sociedades de sus diferentes ámbitos, lo que de manera, digamos, inaugural Christian Parker denominó otra lógica de lo religioso en América Latina. Entonces, digamos, estos elementos contribuyen a esta sensación de inconformidad, de incomodidad con el aparato conceptual clásico de las ciencias sociales de la religión. Esta incomodidad, esta incapacidad de dar cuenta de lo específico de lo religioso en América Latina fue el tema de reflexión de Eloísa Martín, colega argentina, que escribió un muy célebre artículo en la revista Ciencias Sociales y Religión y que tituló El karma de vivir al sur. Creo que ella habla en términos generales de que esta incomodidad no es simple y sencillamente
una experiencia fenomenológica, digamos, sino que de hecho obedece a razones fuertemente estructurales. Yo creo que esto es un punto de partida fundamental de nuestra reflexión, lo sigue siendo desde que lo escribió. Es una reflexión profunda, seria, pero que al mismo tiempo tuvo la virtud de conectarse con esa bellísima frase de Charly García, de manera que queda escrita para la historia de nuestros estudios esta idea de lo que significa vivir y trabajar en el sur. Ella planteó cómo, de hecho, como formamos parte de una división internacional del trabajo académico, y cómo en ese sentido parece que nosotros somos productores de datos y los países del norte son productores de teoría, ¿no? Ella plantea cómo sufrimos una especie de crónica dependencia de ideas. No generamos perspectivas que den cuenta de nuestras propias especificidades y cuando, si acaso eso sucede, nos ignoramos los unos a los otros. Hay una lógica de reproducción del canon hegemónico de nuestras disciplinas de ciencias sociales y religión, tanto en docencia como en investigación. Y esto lo revisó ella muy claramente a partir de la revisión de un corpus de artículos publicados en América Latina, muy concretamente en la revista de Ciencias Sociales y Religión de la Asociación de Ciencias Sociales de la Religión de América Latina, y además revisando los materiales de los cursos que nosotros como profesores latinoamericanos impartimos. Y vemos cómo entramos en esta lógica reproductiva, ¿verdad? En donde el mundo de las referencias de las que partimos para enfocar los problemas son fundamentalmente ideas que vienen del norte, como esas son crecientemente inadecuadas. Bueno, creo que este es un punto de partida fundamental en nuestra reflexión. De hecho, años después, en el año de 2021, en la revista de Ciencias Sociales de la Religión, de la cual formo parte de su comité editorial académico, hicimos algunos ejercicios, digamos, bibliométricos muy básicos que nos ayudan a dar cuenta de esta situación de la que nos habla Eloísa Martín. Este trabajo bibliométrico fue realizado por Lucas Bacheto con apoyo de Carolina Flor y Carolina Glesa, con motivo de los 20 años de la revista de Ciencias Sociales y Religión, y se analizó un corpus de 292 artículos que se publicaron entre entonces 1999 y 2021. Y sin ser un corpus total, sí es un corpus sumamente representativo y elocuente de lo que sucede en nuestro campo académico. Entonces, allí veíamos muy claramente cómo en este país se representa cómo, por supuesto, hay una multiplicidad de autores citados, pero claro que los que representan los primeros lugares en citación, ¿verdad? Son Pierre Bourdieu, Max Weber, los tres primeros lugares ocupados por estos autores. Después comienzan a aparecer otros autores latinoamericanos como Ari Pedro Oro, después regresan, por supuesto, Daniel Viollet, después continuamos con otros autores latinoamericanos como Ricardo Mariano, específicamente sobre el tema pentecostal, y esta distribución es muy elocuente, ¿verdad?, de nuestra propia producción. En otro ejercicio estadístico, se representa la distribución de cuál es la región de origen de los autores que son citados por lo menos en 15 artículos de la revista, y se hace una distinción por origen y queda muy claro que si bien hay una mayoría, un 59% de autores de origen latinoamericano, 41% pertenecen a otros países del mundo, pero más allá de los números, lo interesante es revisar en qué lugar están colocadas las citas, digamos, de autores latinoamericanos y los autores del norte. Queda muy claro que es la fundamentación teórica en la que acuden mucho más estas citas a los autores del norte. Entonces, digamos, es esta relación la que aparece como una continuidad hasta cierto punto con lo planteado por Eloísa Martín y la vigencia, digamos, de su diagnóstico. De cualquier manera, vemos que las cosas empiezan a
a cambiar. Vemos una multiplicación de citas, una multiplicación de autores, una multiplicación de temas, y creo que es importante un poco diseccionar en estos desarrollos recientes para justamente poder mirar horizontes posibles. Y a mí me gustaría justamente plantear en esta mirada hacia horizontes posibles qué hacer en nuestro quehacer académico a este respecto. Me gustaría recordar otro evento que también se realizó en el marco del aniversario de la Revista de Ciencias Sociales y Religión, en donde el entonces presidente de la asociación, Rodrigo Toñol, nos convocó a conversar acerca de si existe una escuela de estudios de religión latinoamericana, ¿no? Entonces se realizó este panel y a partir de allí es que a mí me gustaría entresacar algunas ideas que nos ayuden a reflexionar esta mañana. Me gusta mucho el que en principio este evento se planteó como una pregunta. ¿Existe una escuela de estudios de religión latinoamericana? ¿No? Pero en realidad en el transcurso del evento se transformó en ¿y queremos una escuela latinoamericana de estudios de religión? ¿No? Se estuvo debatiendo en torno a estos temas y me gustaría entresacar estas dimensiones que me parecieron muy importantes del debate, ¿no? A lo mejor la idea de una escuela latinoamericana de estudios de religión nos queda grande, ¿no? Y a lo mejor no buscamos, digamos, conformar una homogeneidad forzosa, tal vez ni siquiera sea conveniente. Pero hay una serie de elementos que parece ser que sí queremos, ¿no? Queremos reconocernos como comunidad. Este punto creo que es un punto de partida muy valioso. Queremos reconocernos como una comunidad que camina en suelo parejo, es decir, bajo las mismas condiciones, respetando, sin embargo, la riqueza de su diversidad. Queremos preguntarnos, por lo menos, en torno a un objeto de estudio, pensando que ese objeto de estudio tiene por lo menos varios ángulos que son compartidos. Queremos, por supuesto, conformar y fortalecer espacios de discusión en torno a ese objeto de estudio. Queremos poder producir categorías analíticas, queremos producir metodologías que nos sean propias y que sean adecuadas para nuestro trabajo, y buscamos un diálogo, buscamos hablar más desde nosotros y hablar más para nosotros. Y es esta lógica, digamos, la que daría en todo caso fundamento a esta idea, tanto peregrina, de una escuela latinoamericana de estudios de religión, que a saber si efectivamente sea el derrotero o no, pero estos elementos, digamos, distinguir estos elementos puede ser valioso. Recientemente Christian Parker publicó un trabajo reflexivo en torno a la reflexión teológica en América Latina y la religiosidad popular, y me encontré con esta frase y me parece que redondea de manera muy clara estos horizontes posibles de trabajo. Lo que necesitamos, dice Christian Parker en 2025, dice: lo que no cabe duda es que necesitamos marcos teóricos comprensivos, decolonizados, que nos ayuden a hacer inteligibles los complejos fenómenos involucrados en las creencias y prácticas de millones de gentes sencillas que viven su fe, él pone cristianas por el tema que está tratando, lo pongo yo entre paréntesis, que viven su fe en miles de rincones y localidades en los centros, intersticios o márgenes de la modernidad propia de nuestro continente latinoamericano. Entonces, esta es una cita de este texto, Cristianismo Popular en América Latina, una visión comprensiva latinoamericana, que recientemente se publicó en la revista de Teología. Bien. Con estos horizontes en mente, ¿cuáles son nuestras posibilidades o rumbos deseables de acción? Por una parte, creo que hay un consenso, dentro de lo que cabe, de superar el eurocentrismo. Hay un consenso, pero no hay necesariamente un plan. Hay tensiones e iniciativas con cierta direccionalidad en este sentido de superar el eurocentrismo. Sabemos que hay diferentes posiciones,
tenemos un ingrediente muy importante, un antecedente muy importante que fue el pensamiento poscolonial, en donde, por ejemplo, Dipesh Chakrabarty hace un llamado a provincializar Europa, es decir, ver esta producción de conocimiento desde el norte global como una producción situada, como una producción que tiene su vigencia en el mismo lugar en donde es producida y no necesariamente impuesta como un universal, y menos adoptada como una producción de conocimiento de validez universal. Pero tenemos, por ejemplo, una perspectiva mucho más profunda y radical, que fue la que emerge con el pensamiento, por ejemplo, de Enrique Dussel en Latinoamérica, que es la perspectiva decolonial, en donde hay como una profundización de esta crítica de la producción académica y de pensamiento epistemológica colonial, y un llamado a ese desmantelamiento, ¿verdad? Posteriormente, Lins Ribeiro nos va a decir algo tremendo, ¿no? No solamente se trata de provincializar los universales, se trata de reconocer que los universales serían particulares detrás de los cuales hay un ejército detrás, ¿verdad? Invocando esta presencia del poder en vínculo con la producción de conocimiento. Entonces, esta es una visión muy radical, ¿no? Muy fuerte, y este es un poco como los panoramas que dibujan, digamos, esta iniciativa general de superar el eurocentrismo, pero en torno a la cual no hay necesariamente consensos, pero sí, insisto, cierta direccionalidad. En el mismo sentido de superar el eurocentrismo, podemos distinguir acciones más específicas. Por ejemplo, la de continuar con un proceso de revisión crítica de categorías y paradigmas de lo religioso. Y quise poner como ilustración de esta dirección, que me parece muy productiva, ¿no? Esta portada del libro La modernidad religiosa, Europa Latina y América Latina en perspectiva comparada, del profesor Jean-Pierre Bastián, que él mismo, en su perspectiva como especialista en lo latinoamericano, fue de las primeras personas que puso en duda, menos tuvo el valor de poner a prueba el paradigma de la secularización, adoptando una perspectiva comparada entre Europa y nuestra región, ¿no? Y de esta manera plantear cómo este paradigma muestra limitaciones específicas en dimensiones específicas de este paradigma de la secularización. Entonces, esta actitud de revisión crítica de categorías y paradigmas tiene ya un camino andado. Me parece que también en esta dirección de superar el eurocentrismo, una dirección muy productiva es la de conocer y valorar los desarrollos locales en un sentido teórico y metodológico, desde la sociología y desde la antropología y desde la historia de nuestra región. Y aquí tenemos un corpus muy importante, una tradición muy importante que es muy valioso conocer y valorar. Puse como ejemplos muy específicamente, por ejemplo, el desarrollo de la pluralización de las modernidades que planteó Fortunato Malemachi desde Argentina. Por supuesto, las reflexiones en torno a la religiosidad popular, las reflexiones en torno a los procesos de sincretismo y de resistencia de autores tan importantes como Guillermo Bonfil Batalla, por ejemplo, o como puede ser en torno a la religiosidad popular, como pudieran ser Gilberto Jiménez, la propia René de la Torre, Pablo Semán, ¿no? El propio Christian Parker, que han estado trabajando y reconociendo cómo hay toda una herencia de trabajo en Latinoamérica para enfocar la religiosidad en su dimensión popular. En esta misma dirección de superar el eurocentrismo, a mí me gustaría mencionar un proyecto que se encuentra ahora vigente y ya desde hace bastantes años, por lo menos 5, que encabezan Gustavo Morelo, nuestro conferencista magistral del día de mañana, y el profesor Hugo José Suárez. Ellos, desde una colaboración entre Boston College
y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM sostienen un seminario internacional que se llama Sociología de las Religiones y que periódicamente podemos presenciar, podemos participar a través del canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y es un proyecto de largo alcance en el sentido de que periódicamente se invitan a diferentes profesionales de nuestro campo, ¿no?, en la región latinoamericana a hablar sobre sus trayectorias. Este ejercicio, que parece en principio como de una especie de documentación, digamos, de corte de entrevista periodística, en realidad no es así. Es un verdadero espacio de reflexión biográfica, autobiográfica, que se nos forza a hacer a cada invitado, ¿no?, para presentarnos y vistos de conjunto, nos lleva a descubrir a través de esas diferentes trayectorias de quienes nos desempeñamos en este campo en Latinoamérica, una serie de entrecruces que nos llevan a visualizar genealogías de nuestro propio pensamiento latinoamericano en torno a los temas de religión. Entonces, yo creo que este es un proyecto que va justamente en esta dirección muy valiosa, que es el del reconocimiento de genealogías, ¿no?, y encontrar cómo se produce, no como intención, sino de facto, y en qué medida, una interconectividad de academias nacionales a través de estas trayectorias de los académicos de la religión en Latinoamérica. El siguiente punto, que me parece una dirección muy productiva de continuar, es la de fortalecer una agenda de investigación en la región. Yo creo que esto es finalmente el centro que nos ocupa. Hay varios subtemas, digamos, que me gustaría desarrollar al respecto. Es primeramente conocer un suelo común, después fortalecer aspectos organizativos y comunicativos, fortalecer trabajos multilocales, fortalecer los estudios cuantitativos y cartográficos y tratar de superar los aislacionismos regionalistas y disciplinares. Empezando por conocer el suelo común. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo, muchos esfuerzos de hecho, diversos, que es preciso tener presente y dar a conocer también entre los investigadores más jóvenes. Este suelo común se conforma, por ejemplo, hay un estado de la cuestión muy valioso, elaborado por Eloísa Martín y René de la Torre en 2021, acerca de los estudios de religión en América Latina, y yo me preguntaría cuándo sería tiempo de realizar otro corte en este sentido, ¿no? Otro estado de la cuestión, otra revisión de la producción bibliográfica, identificar estas temáticas que van creciendo en nuestro campo de conocimiento. Tenemos, por ejemplo, acceso a una muy valiosa colección de producción de nuestra región a través del blog Diversa, que en realidad está funcionando desde hace muchos años como un repositorio sin comparación de nuestra producción regional. Tenemos, por ejemplo, la enciclopedia de las religiones latinoamericanas, producida por Springer en su primera edición, y que en este momento se encuentra en la preparación de su segunda edición, justamente por la demanda que suscitó la primera. Entonces, hay una versión corregida y aumentada, ¿no?, en preparación, y que habla del dinamismo de estos temas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algo que otras regiones no tienen, un diccionario de religiones en América Latina, generado desde el 2018 por el Instituto de Cultura Económica. Es decir, hay como, esta lista no es en manera alguna exhaustiva, es simple y sencillamente como una especie de indicativo recordatorio de cómo tenemos un suelo común en los estudios de la región. A mí me parece que es muy importante, como siguiente punto para fortalecer nuestra agenda regional, el fortalecer los aspectos organizativos y comunicativos. Yo creo que hay que partir de reconocer que tenemos una grave desigualdad en la región en cuanto a oportunidades de desarrollo y movilidad académica entre las distintas academias nacionales. Yo creo que esta situación de desigualdad afecta, de hecho, el desarrollo del conjunto.
También afecta el desarrollo del conjunto que los que en otro momento parecíamos privilegiados, hemos visto cercenadas nuestras fuentes de financiamiento o por lo menos disminuidos esos fondos de investigación que nos permiten la realización de investigación y la movilidad, ¿no? Entonces nos encontramos en una situación de condiciones muy adversas para la continuación de nuestro trabajo en lo que respecta, digamos, a las fuentes de financiamiento. Debemos reconocer que hay una conectividad académica desigual. Hay trabajo muy valioso en la región, pero no necesariamente igualmente compartido o igualmente conocido. En este sentido, yo creo que hay un rol importantísimo que están realizando los encuentros de las asociaciones locales, nacionales y regionales, justamente para incrementar, o más bien emparejar esta conectividad académica. Y en este sentido quiero mencionar, por ejemplo, la labor que realiza la red de estudios del fenómeno religioso en Centroamérica, que integra entonces a países de Centroamérica y que justamente los conecta, ¿verdad?, con ámbitos regionales más amplios. En sí mismo es un logro, pero conectarlo además con ámbitos regionales más amplios tiene también su grandísimo valor. En la misma dirección está trabajando, por ejemplo, el grupo de Claxo, en la misma dirección están trabajando la propia Asociación de Ciencias Sociales de la Religión. Entonces, digamos, el rol de los encuentros de las asociaciones como espacios de discusión son importantísimos. Tienen que tener este objetivo de emparejar este suelo, ¿no?, mejorar esta conectividad. Yo creo que tenemos muy a nuestro favor, a pesar de las condiciones económicas desfavorables de la región, tenemos a nuestro favor una nueva generación de nativos digitales que están en un proceso de creación de espacios propios, pero también de espacios intergeneracionales para que conversemos en la región. Y yo creo que este trabajo debe ser incrementado, digamos, no solamente a nivel divulgación y formación, sino también desplazar esa experiencia al ámbito de la realización de investigaciones propiamente, ¿no? Simplemente me pongo a pensar cuántos seminarios virtuales conocen ustedes funcionando en la región. Y hay varios seminarios que se encuentran funcionando de manera permanente y hay otros seminarios virtuales que resultan emergentes, pero que definitivamente son un recurso, me parece, como espacios de conversación, espacios de diálogo interlocal, ¿no?, e intergeneracional. Y por último, en en esta dirección de fortalecer los aspectos organizativos y comunicativos, quisiera recordar que tenemos un conjunto de revistas académicas regionales en español y portugués de acceso abierto que me parece de una enorme valía. Durante las jornadas de la Asociación de Ciencias Sociales de Religión de América Latina, AXRAL, cada 2 años, tenemos ya desde hace tiempo un foro de editores. Ya ese foro de editores convergen, digamos, las iniciativas editoriales de la región y por lo menos tenemos una docena de revistas que de manera constante están participando en este foro y damos cuenta de las formas que tenemos para enfrentar nuevos retos en la dirección editorial. Pero de principio tenemos, digamos, esa fuerza base de este conjunto de revistas, proyectos editoriales de difusión, de discusión valiosísimos y que fortalecen nuestra región. Me parece de fundamental importancia fortalecer la agenda regional con trabajos multilocales. Y les traje este pequeño cuadro que proviene de la misma fuente que les mencioné al inicio, este levantamiento estadístico que se hizo de la revista Ciencias Sociales y Religión, en donde el conjunto de casi 300 artículos publicados entre 1999 y 2021 son clasificados de acuerdo a su temática. Y aquí podemos ver claramente cómo las temáticas de estos artículos, perdón, estaban centradas en el catolicismo,
¿no? Con 31.5% en el periodo inicial, y esa proporción va bajando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Es decir, hay un desplazamiento, digamos, de el tema del catolicismo como articulación de nuestra investigación regional. Hay un decrecimiento también de los temas de protestantismo, pentecostalismo, y hay un crecimiento en el tema de las espiritualidades de la nueva era y de los estudios en torno a la matriz africana. Entonces podemos ver en esta pequeña muestra cómo hay ciertas tendencias emergentes, ¿verdad? Hay un menor peso relativo de los estudios centrados en el catolicismo, cómo hay un creciente interés en las espiritualidades, en el rol de la religión en lo público y en los entrecruces entre religión y género. Y asimismo, un tema en donde, por cierto, el Observatorio de lo Religioso ha hecho aportaciones importantísimas al tema de la diversidad y el pluralismo. Entonces, estos temas emergentes, digamos, están siendo fuertes e importantes en nuestra región. Ahora, ciertamente predomina en nuestros estudios una circunscripción local o nacional. Sin embargo, me gustaría llamar la atención hacia un par de experiencias colaborativas multilocales exitosas. Esta dirección de trabajo me parece que podría enriquecer muchísimo nuestra agenda de investigación. Y me gustaría hablar muy brevemente de dos estudios, uno liderado por Gustavo Morelo y otro por Argiliades y de la Torre. En el primer trabajo, el trabajo liderado por Gustavo Morelo, tuvo como tema la experiencia cotidiana en Latinoamérica, en Sudamérica propiamente, y se generó a partir de adoptar, digamos, o explorar el enfoque de la Lived Religion en Latinoamérica, conjuntar a un equipo de trabajo para instrumentar esta orientación metodológica y realizar trabajo en Montevideo, Uruguay, en Lima, Perú y en Córdoba, Argentina. Y de esta manera creo que realizaron una aportación metodológica muy importante de apropiación de un enfoque previamente establecido y generaron un diagnóstico muy prometedor, con líneas heurísticas muy interesantes en torno a la especificidad de la religión en urbes latinoamericanas. Otra experiencia multilocal que me parece que vale la pena platicar un poco la mañana de hoy y llamarles a que profundicen en el conocimiento de este proyecto en la medida que les pueda ser útil, es el proyecto liderado por René de la Torre, Cali Argiliades, en compañía con Estefania Capone y André Marín, que coordinaron un trabajo que dio cuenta del proceso de transnacionalización de religiones africanas y latinoamericanas. En ella se abordó, digamos, sistemáticamente la ocurrencia de 3 migraciones simultáneas en las prácticas religiosas tradicionales en el mundo. Por una parte, prácticas afro, asentadas en Cuba, ¿no? Y que viajan a diferentes partes del mundo, como México o como los Estados Unidos. Tenemos, por otra parte, pentecostalismos bien asentados en el continente africano, que viajan ahora colonizando, ¿no? Capitales europeas, muy concretamente estudios en Francia a este respecto. Y tenemos también una exploración en la que participé, que tuve el gusto de participar, como una práctica sincrética católica popular, la danza conchero azteca, viaja desde México hacia los Estados Unidos y hacia España. Estos elementos que en principio nos aparecen como disímbolos, ¿no? En realidad se unifican por una tendencia general que es la de que sus direccionalidades llevan el sentido inverso de las de la colonización. Estamos enfrentando entonces flujos que van a contraflujo de la dirección colonial. Este elemento es, en principio, un rasgo que justifica, digamos, el tratamiento y seguimiento sistemático de estas 3 migraciones de prácticas religiosas tradicionales que entonces viajan del sur hacia el norte. La idea fue abordarlos, no en sus especificidades
como prácticas específicas locales, sino mucho más en sus procesos de deslocalización, translocalización a través de vectores que puede ser la propia migración, los propios medios de comunicación, el turismo, que es fundamental, misiones propiamente, y por supuesto viajeros cosmopolitas que van llevando prácticas desde sus lugares de exploración turística a otros muchos lugares. Y después dar cuenta de los procesos de relocalización de esas prácticas. Entonces, este circuito, deslocalización, translocalización y relocalización en ámbitos locales de prácticas religiosas tradicionales, dan cuenta de una dinámica cultural en la cual estamos involucradas, en las cuales están involucradas prácticas religiosas, generando nuevos imaginarios locales y nuevos imaginarios globales. Entonces, ocurriendo además, como decíamos, en una dirección contraria a la propia de la colonización. Entonces, es a través de distinguir sus características como procesos culturales que se pudo hacer este trabajo de etnografía multilocal para documentar estos procesos de transformación de las prácticas religiosas tradicionales en contextos de globalización, ¿no? Entonces, por supuesto, este fue un trabajo que requirió del concurso de fondos de investigación de distintos países, ¿no? Podríamos decir que fue un proyecto largo y costoso, pero se realizó en un momento en donde no se encontraban desarrolladas las posibilidades de la comunicación digital que tenemos hoy. Yo creo que el trabajo colaborativo, multilocal, tal y como experimentamos en este trabajo, se puede potenciar de una forma extraordinaria si fortalecemos nuestras redes colaborativas y hacemos el mejor uso de estas posibilidades de interacción digital. Yo tuve la oportunidad de viajar, de realizar misiones etnográficas, incluso fue interesantísimo para una mexicana hacer trabajo de campo en España, cuando normalmente se espera que sea al revés, ¿verdad? Sean los europeos los que vienen a hacer trabajo de campo a Latinoamérica. Esta reversión fue en sí misma una experiencia valiosísima, pero si no cabe duda muy costosa. Esto puede ser sustituido a través de interacciones de equipos colaborativos, ¿no? De equipos locales que trabajen en una red colaborativa. Yo creo que es una línea de trabajo que vale mucho la pena explorar y que cada vez nos va a ofrecer más oportunidades en la medida en la que se desarrolle y aprendamos a usar los desarrollos de las comunicaciones digitales. Bien. Hay una siguiente dirección que me parece importante en el fortalecimiento de nuestra agenda de investigación y que tiene que ver con el fortalecimiento de estudios cuantitativos y cartográficos. Entonces, hasta la fecha, como bien nos hace reconocer Juan Cruz Esquivel, querido colega argentino, solo 6 países latinoamericanos consideran la religión en sus censos. Sin embargo, existen encuestas y estimaciones a cargo de instituciones académicas que ahora nos permiten tener una visión de la región en números. Y por supuesto, que los esfuerzos que se hacen desde estas instancias en Costa Rica están apoyando fuertemente esta dirección. Y gracias a eso podemos tener visiones globales, digamos, o visiones de conjunto de lo que acontece en la región. Digamos, el carácter cuantitativo de estos estudios nos permite muchas posibilidades que no siempre los trabajos cualitativos permiten. Su carácter acumulativo permite el desplazamiento en las escalas del análisis desde lo micro hacia lo meso y hacia lo macro, ¿no? Por otra parte, nos invita a la comparación de casos, a la comprobación de hipótesis y a la generación de nuevas hipótesis. Y creo que hay una línea de trabajo muy importante que se deriva de esta posibilidad comparativa de los trabajos cuantitativos, que es la ruta de producción heurística, que va de lo cuantitativo a lo cualitativo, pero también de lo cualitativo a lo cuantitativo, digamos. No hay que centrarnos
uno por encima del otro, sino muchísimo más este flujo productivo que nos permite generaciones de hipótesis cuando contemplamos evidencia cualitativa o evidencia cuantitativa. Entonces, de esta manera les presento como ilustración estas gráficas que son posibles gracias a esta adición de datos cuantitativos en la región y que nos presenta Juan Cruz Esquivel en su trabajo en 2020, en esta visión global sobre la evolución del campo religioso latinoamericano, en donde vemos, por ejemplo, estas tendencias que son ahora muy claves en la adscripción religiosa a lo largo del tiempo en América Latina, ¿no? Entonces vemos estas tendencias incontrovertibles en torno a la pertenencia católica, protestante, sin afiliación, ¿no? Tenemos otros elementos más detallados, ¿no? Cuando analizamos la adscripción religiosa según franja etaria en América Latina y en donde tenemos la convergencia de estas tendencias, ¿no? Como divididos por grupos de edad, vemos comportamientos demográficos totalmente diferentes entre católicos y evangélicos, y los evangélicos semejantes al grupo sin religión, en donde son los jóvenes los que ocupan en la franja más importante, ¿no? Entonces, son estos estudios cuantitativos los que nos ofrecen una posibilidad de trabajo que creo que vale la pena explorar. Y justamente en este sentido, de cómo el estudio cuantitativo nos llama inmediatamente a la comparación, les traje este par de gráficas, una tomada de la encuesta sobre la cual estaremos platicando estos días en población costarricense, en donde en esta primera gráfica arriba a la izquierda se presenta la distribución de población encuestada según práctica religiosa actual por escolaridad en Costa Rica, ¿no? Y entonces, en el margen inferior derecho tenemos una gráfica parecida, ¿no? Extraída de la encuesta En Creer, realizada en México en el 2016, en donde se presentan los datos colectados a partir de la pregunta, ¿pertenece usted a una religión? También divididos por escolaridad. Quisiera llamarles la atención sobre la franja de la población que se declara sin religión, que es la franja amarilla, ¿verdad? Y en donde podemos ver en los datos costarricenses que esa franja amarilla, de una manera muy particular, se va disminuyendo conforme aumenta el nivel de escolaridad, ¿no? Esa tendencia resulta clarísima, perdón, excepto por el grupo de escolaridad para universitaria completa, que me tienen que platicar en qué consiste ese grupo, porque es una cosa muy misteriosa lo que sucede con este grupo a lo largo de los datos de toda la encuesta que estuve revisando, ¿no? Pero entonces, comparemos con los datos mexicanos. La tendencia del comportamiento entre los grupos de escolaridad mayor es justamente la inversa a la que sigue Costa Rica. ¿Por qué? Digo, eso simple y sencillamente es un punto de partida que nos dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es el lugar de lo religioso en Costa Rica? ¿Cuál es el efecto de la educación? ¿No? ¿Por qué se comporta de manera totalmente distinta en México que en Costa Rica? Esto ya mismo nos está llamando a una serie de posibilidades heurísticas, ¿no? Esto me encanta de los trabajos cuantitativos, que justamente de un flachazo nos confrontan con estas diferencias y estas posibilidades. De igual manera, la perspectiva cartográfica tiene para mí el mismo impacto, con una adición muy valiosa para mí. Aquí vemos una gráfica, un mapa, mejor dicho, sobre los lugares de culto de mi ciudad, los lugares de culto no católicos de mi ciudad. Entonces, están divididos por orientación denominacional, pero les diría que no se centraran en ese dato, más bien se centraran en el dato de dónde se encuentran ubicados y sobre todo en el fondo que nos ilustra a qué zona de marginalidad pertenecen estas ubicaciones, ¿no? Entonces, sobre el mapa de nuestra ciudad, Guadalajara, vemos identificados los niveles de marginalidad
y esos se ven identificados por un rango de color. Mientras más claro, es menor la marginalidad, mientras más oscuro es mayor el grado de marginalidad. Y si sobre este plano nosotros vemos la ubicación de los lugares de culto, podemos percibir tendencias que nos intrigan, ¿no? La zona de menor marginalidad es la zona que tiene menor ubicación de lugares de culto no católicos, mientras que las zonas de baja, media y alta marginalidad es donde incontestablemente vemos la ubicación de mayor cantidad de lugares de culto no católicos. En las zonas de más alta marginalidad, que son las color café oscuro o chedrón, no existe tampoco ubicación de lugares de culto, son lugares prácticamente sin infraestructura urbana, en donde no pudimos identificar ni siquiera estos espacios, ¿no? Entonces, este despliegue en el espacio, ¿no? En sí mismo nos abre la posibilidad de interrogarnos en diferentes direcciones, ¿no? A partir de esta distribución de lugares de culto, podemos empezar a pensar en torno al papel de estas religiosidades emergentes en relación a los procesos de urbanización desigual en nuestras ciudades, ¿no? Es el despliegue cartográfico el que nos permite la introducción de la variable del espacio, ¿no? Discutir en términos de heterogeneidad, ¿no? De una forma como, desde mi punto de vista, prácticamente ningún otro instrumento lo permite, ¿no? Entonces es por eso que les traigo este trabajo, del cual estoy muy orgullosa y que extraigo del libro una ciudad donde habitan muchos dioses, Cartografía Religiosa de Guadalajara, que realizamos en colaboración con René de la Torre y Cintia Castro y varios geógrafos humanos, ¿no? Entonces, esta dirección de trabajo me parece que es muy prometedora. Me gustaría señalar en esta misma dirección de fortalecimiento de nuestra agenda regional, la importancia de superar el riesgo del aislacionismo por una parte regional y por otra parte disciplinar. Si bien la iniciativa de fortalecer nuestra agenda latinoamericana es bien importante, yo creo que es importante también advertir el riesgo del aislacionismo que esa iniciativa podría conllevar, ¿no? A mí me parece que es muy importante el diálogo con otras regiones, ¿no? Y en este sentido me parece bien interesante cómo a lo largo de mi trayectoria en la participación en diferentes congresos internacionales, he visto el surgimiento de una crítica de matriz decolonial con mucha frecuencia en torno a la participación en organizaciones globales y específicamente al uso del idioma inglés. Hay una tensión fuerte que atraviesa a nuestros académicos, que nos atraviesa como académicos en torno a esta necesidad, esta obligatoriedad de utilizar este idioma global, que es al mismo tiempo un idioma colonizador. Y tenemos esta experiencia de participación limitada en estos foros de diálogo, en donde decimos qué tan pareja efectivamente es la conversación y el diálogo en estos espacios, ¿no? Entonces, creo que es una tensión que vale la pena registrar y al mismo tiempo plantear cómo, sin embargo, también estos mismos foros y la utilización del idioma inglés permite la conexión y la discusión entre academias del sur global, ¿no? Entonces, de esta manera, el inglés adquiere otra validez, ¿no? Otro uso, ¿no? Pareciera que en realidad se trata de otro idioma y estos espacios se abren a la posibilidad de nuevas conversaciones, ya no necesariamente con el norte simplemente, sino también con otros sures globales. Entonces, es importante, digamos, creo yo, tener en cuenta este potencial de aislacionismo y plantearnos críticamente qué es lo que queremos hacer frente a eso. Por otra parte, también me gustaría plantear como riesgo posible el aislamiento disciplinar y específicamente subdisciplinar. Me parece que es importante el diálogo de la sociología de la religión como subdisciplina especializada con otras subdisciplinas y con la teoría social en general, ¿no? Hay una línea como de fortalecimiento de fronteras subdisciplinares que me parece que son muy empobrecedoras y es en ese sentido que yo creo que la alerta
a este respecto es valioso. Y finalmente me gustaría plantear dos discusiones que me parecen muy enriquecedoras en esta panorámica en torno a las posibilidades y desafíos de los estudios de religión en Latinoamérica. Por supuesto, no se trata de las únicas experiencias, es simplemente dos experiencias que me parece que pueden dar de qué hablar esta mañana. En relación a el aislamiento disciplinar, ¿no? Quisiera comentar acerca de la importancia de este proyecto que desde hace tiempo realiza Hugo José Suárez, que él mismo denomina la sociología narrativa. No solamente está trabajando en contra del aislamiento de la disciplina, de la subdisciplina de la sociología de la religión, sino del aislamiento de la sociología frente a otras formas de conocimiento que pueden estar dadas, por ejemplo, por el arte, muy principalmente la fotografía, ¿no? El cine. Y entonces les traigo estas citas que me parecen muy valiosas de Hugo José Suárez. Dice, tal vez la enseñanza principal de aquella investigación, la sociología visual, más allá del objeto científicamente explicado, fue que la fotografía y el relato podían ir de la mano en la lógica de explicación de lo social, lo que después entendí como sociología narrativa. Cuando el objeto religioso se presenta con tantas aristas, cada vez más dinámico y comprensible, cuando toca las fronteras de las materialidades, cuando se sale de las instituciones tradicionales para su reproducción y resguardo, cuando quiebra todos los campos, cuando se recompone de maneras creativas y autónomas, cuando navega en soportes cada vez más diversos, cuando es irreductible, cuando su clasificación cuestiona con los moldes antiguos, cuando las categorías como secularización, ateísmo o laicidad suenan insuficientes. Este tipo de entradas nos abre las puertas a otra manera de hacer lo religioso. No resuelve, propone otras rutas. La imagen muestra, no responde, no reprime. Abre las representaciones, las interpretaciones, no las resuelve. Propone nuevas rutas a ser dinámicamente reinterpretadas. La imagen inicia una conversación e invita a discutir. Y de esta manera hay como una dirección de trabajar no solamente en la sociología como disciplina, sino en formas de conocimiento que tienen que ver con la visualidad y con el arte. Por otra parte, la otra proyecto que me parece que puede ser interesante para conversar en esta mañana es la discusión que se ha dado en torno a la religiosidad. Ya les comentaba en las diapositivas anteriores acerca de esta iniciativa tan valiosa que seguramente muchos de ustedes conocen, de Gustavo Morelo y equipo, en torno a esta incorporación crítica del enfoque de la Lived Religion, en una perspectiva claramente del norte global, en proyectos latinoamericanos, nacionales e internacionales. Está el de Gustavo Morelo, está también el que coordinamos Nayeli Juárez Huet, René de la Torre, yo misma, y hay de hecho una gran cantidad de producción en torno a esta discusión ante la apropiación de la Lived Religion. Hay entonces un conjunto de aportaciones ya teórico-metodológicas sobre la especificidad de la modernidad religiosa latinoamericana. Valentina Pereira, miembro del equipo de Gustavo Morelo, documentó más de 50 productos académicos solamente entre 2015 y 2023, entre los cuales podemos mencionar La modernidad encantada, de Gustavo Morelo, La recuperación de la religiosidad popular, método de Bonfil, Parker, de la Torre, Pablo Seman, La religiosidad bisagra, que acuñamos Juárez, de la Torre y yo misma, ¿no? Y en torno a estos ejercicios, a estos proyectos, que han sido extraordinariamente productivos. Me parece que hay nuevos aprendizajes teórico-metodológicos que se encuentran eslabonados a temas que son mucho más amplios en la sociología y en las ciencias sociales en general. Conecta con la discusión en torno al giro sensorial, al giro afectivo, al giro material y emocional que se está dando en este momento en la teoría sociológica, y que la subdisciplina de la sociología de la religión, si no se piensa como subdisciplina, se puede vincular de una manera muy interesante. De hecho, así lo documenté en los trabajos
de los participantes en el proyecto de Religiosidad Vivida, Religiosidad Bisagra, un conjunto de 24 investigadores que participamos para hacer, digamos, todo un espejo de la religiosidad cotidiana de los mexicanos en la actualidad. Entre todos estos participantes se realizó un ejercicio de reflexividad posterior al trabajo realizado con este enfoque, y en todos ellos pudimos detectar esos rasgos de nuevos aprendizajes que los sensibilizan a estos distintos giros que hoy recuperan los mejores esfuerzos en la elaboración teórica en el área de las ciencias sociales, ¿no? Ahora, lo que queda por descubrir es si estos esfuerzos que han sido tremendamente productivos para nuestro propio campo de conocimientos en la región, de qué manera se refleja esta discusión en la discusión global. La producción mayoritaria en torno a estas temáticas se está dando sobre todo en español. Es suficientemente buena, estamos haciendo una comunidad de discusión en torno a esto, por cierto, que puede ser de direcciones muy críticas, pero que finalmente es enriquecedora. Eso se refleja de alguna manera en lo que llamamos la conversación global o la conversación con el norte. Yo creo que esta es todavía una historia que está por escribirse y en donde podemos seguir aprendiendo mucho en torno al karma de vivir en el sur. Para no concluir, plantearía, producir en el sur no es sencillo, pero acaso no sea tan karmático, ¿no? Existe, creo que ha quedado claro en este recorrido que he hecho, hay una densificación de nuestra red colaborativa y un creciente multicentrismo de academias, ¿no?, en los estudios en nuestra región. La conectividad digital está ofreciendo oportunidades valiosísimas, ¿no?, de conexión entre academias y entre generaciones. Me parece que en términos generales la crítica decolonial ha fortalecido la necesidad de una agenda propia a la cual podemos apuntar con cada decisión que tomamos en nuestros cursos, en nuestros estados de la cuestión, en nuestras definiciones de nuestro marco teórico, ¿no? Yo por mi parte voto por un saber situado en y desde Latinoamérica como sur global, con una voluntad dialógica con el conjunto de la disciplina sociológica. Y bueno, me gustaría recordar esta frase que me pareció muy contundente de parte de Liz Ribeiro, que plantea: el mayor error que puede cometer la teoría decolonial es renunciar a echar mano de los recursos políticos y críticos ofrecidos por la modernidad misma. Y uno de esos recursos, yo cuento, a la sociología, ¿no? Resumiendo tal vez nuestro trabajo desde los márgenes, desde la periferia, desde el sur, es complicado, ¿no? Por una parte hay que comprender la teoría que nos fundó, por otra parte hay que comprender por qué no nos comprende, hay que comprendernos, y eso es acaso lo más importante, y tal vez hacer que nos comprendan. Eso es lo que tenía que decirles hoy por la mañana, que espero muy ansiosa sus comentarios, críticas y conversación continuada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina, por esta brillante exposición. Vamos a abrir un espacio para intercambio, para preguntas y comentarios. Javier y Mónica. Muy buenos días. Muchas gracias por su magnífica exposición. Yo soy Javier Tapia y vengo del campo de la psicología. Y me he dedicado a la psicología de la religión como parte de mis esfuerzos. Y me quedé muy entusiasmado cuando usted se refiere casi al final de su conferencia a la cuestión del aislacionismo, ¿no? Y me ponía a pensar, ¿verdad? ¿Cuál sería el lugar de lo subjetivo aquí cuando estamos tratando de enfocar el estudio de lo religioso? Me parece que en una perspectiva multidisciplinaria, ¿verdad? Entonces pensaba, bueno, en lugar de lo cognitivo, de lo emocional, de la acción individual, y si habría un diálogo posible con algo
que se llama psicología de la religión, ¿verdad? ¿Cuál podría ser ese diálogo al estudiar la religión en América Latina? ¿Hay alguna cabida para eso en esta perspectiva que usted planteó ahora? Por un lado, se refiere al riesgo del aislacionismo y por el otro lado, a la necesidad de una subdisciplina de la sociología, lo que quede, ¿verdad?, muy encerrada en sí misma. Les voy a pedir que para preguntas pasen aquí para que quede grabada Mónica. Hola, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Agradecida también por las reflexiones generadas, que ciertamente creo que es innegable que ha sido una maestra formadora para quienes venimos en esa escuela atrás, ¿verdad? Y justamente quisiera referirme a un elemento del cual conversabas y a la necesidad del trabajo intergeneracional y cómo ese trabajo intergeneracional también está transversalizado por lo interregional. Porque cuando junto con Reinaldo Espino fundamos la Red Centroamericana y Caribeña de investigadores de fenómenos religiosos en Centroamérica, nuestra máxima preocupación en ese momento, siendo personas jóvenes, como 25 años apenas en ese momento, era justamente que nos costaba mucho conectar con otras áreas del estudio de los fenómenos religiosos. Y nos dimos cuenta que ese sentimiento de aislacionismo no era un sentimiento único de quienes, como nosotros, que éramos jóvenes, que estábamos dando nuestros primeros pasos en el mundo de la investigación de los fenómenos religiosos, sentíamos, sino que más bien era una tendencia general. Y que en muchos espacios se discutió, pero no logramos terminar de articularlo. ¿Cómo podríamos verdaderamente hacer esa articulación? Quizás no pensar una escuela latinoamericana sobre los religiosos, sí, pero una red regional, porque otra cosa que sucede es que cuando nosotros hablamos de América Latina, cuando se hace eco de los estudios de los fenómenos religiosos en América Latina, damos un salto geográfico de México a América del Sur. Y Centroamérica se desdibuja o se ha desdibujado a lo largo de los años en torno a esos estudios sobre lo religioso. Entonces, ¿cómo proceder? Porque nuestra gran realidad, y ahora lo hablábamos con la colega antes de dar inicio, la realidad justamente es esa desigualdad no académica, pero sí económica en cuanto a quienes podemos acceder a ciertos espacios y quienes no. Ponía, por ejemplo, el Congreso Electoral del año anterior en Uruguay, ¿verdad? ¿Cuántos centroamericanos estuvimos? Si yo mal no conté, la única Centroamérica que había era yo, ¿verdad? E incluso ni siquiera gestionando fondos universitarios, sino fondos propios. Entonces, cuando hablamos de unirnos regionalmente, ahí empieza la disparidad regional, ciertamente. ¿Quiénes están y cómo estamos? Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos que académicamente tenemos y que preferiría verlo desde una visión transversalizada en el que no veamos solo lo regional, sino lo intergeneracional, es decir, cuál es la posición de los investigadores e investigadoras jóvenes de América Latina en este mapa académico del estudio de los fenómenos religiosos y cómo también nos estamos vinculando en ese trabajo intergeneracional con estas primeras generaciones de investigadores que nos abrieron la puerta, y creo que eso es lo primero que nosotros como investigadores jóvenes reconocemos, que hubo alguien que nos precede, que nos abrió la puerta, como vos, como René, como los demás colegas a nivel latinoamericano que nos han ido abriendo, y cómo entonces dialogamos. Yo creo que eso entonces nos permite hacer una agenda de trabajo colaborativo regional en cómo vamos viendo los religiosos en esas mismas perspectivas comparadas. Porque nuestro otro gran reto es el Caribe. ¿Qué pasa con el Caribe? ¿Dónde queda el Caribe latinoamericano? Cuando hablamos de América Latina, pensemos nada más en la parte continental. ¿Qué pasa con Cuba, con República Dominicana, con Haití, con Jamaica? Que ciertamente en esta diversidad religiosa tiene un esquema que puede ser más diferenciador del resto de casos, por ejemplo, Costa Rica, pero que está allí, ¿verdad? Y que efectivamente entonces marca otro input del trabajo que debemos de realizar. Y nuevamente, muchísimas gracias por su presencia en este espacio. ¿Alguien más?
Si no, damos, bueno, Laura, y sí, quieren hacer las cuatro y luego continuamos. Muy buenos días, muchas gracias, Cristina, por tu presencia en la Universidad Nacional hoy, Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, justamente desde una posición situada. Yo quisiera retomar la pregunta inicial del compañero de Javier Tapia, psicólogo, porque desde esta escuela históricamente, ¿verdad?, se ha trabajado por teologías latinoamericanas, ¿verdad?, justamente en conjunción con estas religiosidades populares, lo que hoy conocemos como religiosidad vivida en América Latina. Aquí ya ha existido históricamente un diálogo con las teologías latinoamericanas y las ciencias sociales de la religión. Entonces, mi pregunta más bien se dirige hacia desde estas grandes asociaciones globales, justamente, donde ya nuestras voces como cientistas sociales de Latinoamérica y de la religión están muy disminuidas, ¿podemos encontrar diálogo con las teologías? ¿Cómo es dentro de este panorama de la investigación y también como de los altavoces mundiales para el trabajo que realizamos? Gracias. Bueno, Cristina, buenos días y buenos días a todas y todos. Mi nombre es Silvia Regina, yo soy docente aquí de la Escuela Ecuménica y trabajo también en el Departamento Ecuménico de Investigaciones en el DEI. Bom, más bien sería para una larga conversación, pero voy a expresar así algunas de mis inquietudes. Primero, agradecer muchísimo, ¿verdad?, tu exposición, realmente es... y llega un momento muy importante, yo creo, ¿verdad?, para la reflexión nuestra de América Latina, del Caribe. Y yo te quiero comentar algunas cosas. Por ejemplo, yo trabajo en la línea de teología negra, hice mis estudios en teología y ciencias bíblicas y también estudios de la sociedad y la cultura. Entonces, siempre hemos sentido como muy insuficiente muchos conceptos, ¿verdad?, desde la sociología de la religión, para entender algunos fenómenos en esos espacios. Me refiero a los espacios, por ejemplo, de las espiritualidades de origen afroamericana, afro-latinoamericana, também a los espaços dentro da teologia mesmo, quando falamos de teologia negra, sempre estamos movendo-nos em um espaço muito angosto em termos de conceitos. Então, sempre estuvimos nessa discussão se era uma teologia, se era uma espiritualidade. Então, a mim me interessa muito o diálogo, porque eu vejo que aí percebo uma abertura, quando tu haces essas perguntas para terminar, uma abertura muito grande da ciência da religião para escutar e para entrar nesse diálogo interdisciplinar. E queria perguntar duas coisas. Uma, que importância e qual é o lugar que tem em toda esse análise a participação e a presença de novos sujeitos no processo de investigação? Porque eu creio que há coisas que nós, desde os afrodescendentes, desde as comunidades indígenas, estamos processando, estamos sistematizando, pero todavía visto muito como ativismo, e mesmo os que estamos em espaço acadêmico, com muito pouco espaço para apresentar e ¿verdad?, estabelecer esse diálogo. Então, é a importância que eu vejo de los sujeitos, ¿verdad?, que viene de esos espacios. Brasil, yo soy brasileira, en Brasil, por ejemplo, tenemos muchos académicos y de las religiones de matriz africana, por ejemplo, que yo pienso que pueden aportar, están aportando una mirada muy distinta. Y también otro término que yo creo que es importante, todo el tema de las fronteras, ¿verdad? Porque a veces secretismo religioso, palabras assim, como que já não dão conta, não? Então, estamos muito, eu creio que em termos de análise, de experiência, estamos muito em fronteira. Eu me sinto uma fronteira entre o acadêmico e o ativismo, não quero sair dessa fronteira, verdade? Então, se como sacar mais proveito entre uma religiosa que vem de experiência religiosa do catolicismo, que é membro de uma comunidade candomblé. Então, eu creio que o espaço da fronteira aqui é fundamental,
pero quiero escuchar un poco su parecer también acerca de este tema. Y muchas gracias. Sí. No, al contrario, muchas gracias por estas preguntas, me parecen muy interesantes, aunque al mismo tiempo algunas de ellas no son preguntas, llevan en sí mismas, en su propia formulación, ya una cierta direccionalidad, ya una cierta respuesta. En este sentido es como enfocaría lo que planteas, Javier, en torno a el diálogo multidisciplinar involucrando a la psicología de la religión, porque cuando tú planteas la temática de la subjetividad, es justamente el espacio de convergencia multidisciplinar de todos los campos de conocimiento que nos ubicamos en la interrogación, digamos, del mundo simbólico. Y entonces, de esta manera, me parece que estás planteando justo la posibilidad en donde podemos converger. Creo que ha habido fronteras disciplinares que se han reproducido por desconocimiento. Y creo que una de ellas es justamente la frontera con la psicología, en donde de una manera muy simplista, a lo mejor desde heredada de una lectura muy básica de Durkheim, por lo menos lo digo desde el lado sociológico, la información ha sido así, tendemos a ubicar a la psique como frontera, a la psique como lo individual. Y esta delimitación, la verdad es que en las elaboraciones posteriores se ha venido diluyendo a partir de una perspectiva más cognitiva, más emocional y simbólica. Esta frontera con la psique como un fenómeno individual se diluye y la verdad es que las distinciones disciplinares resultan más débiles que nunca, ¿no? Alguien que ha trabajado en esta dirección de una forma muy concreta y productiva es justamente Hugo Rabia desde la Universidad de Córdoba, en donde su trabajo queda muy claro que la perspectiva de la psicología, la religión y la política, ¿no? Es una perspectiva que se entrecruza completamente de una manera muy interesante y muy rica. Creo que también, por otra parte, me voy a pasar a la intervención de Laura y de Silvia. Creo que justamente pasa algo parecido con la teología, en el sentido de que ha habido históricamente una frontera entre los estudios de ciencias sociales de la religión y la teología, que tiene muy probablemente que ver con una historia en donde la propia profesionalización de los estudios de la religión ocurre en sujetos que en principio se desempeñaron y se formaron como religiosos y que de alguna manera en su proceso de crecimiento de crecimiento profesional, comienzan a dibujar un campo que establece una frontera fuerte con el saber propiamente teológico. Y yo creo que nos encontramos en un momento muy benéfico, muy positivo, al cual yo creo que ha abonado de manera muy importante el estudio de las espiritualidades, por una parte, y por otra parte, el crecimiento extraordinario de la reflexión teológica de ímpetu decolonial, que nos hace justamente pensar a las fronteras hoy como lugares de encuentro. En ese sentido, retomo la postura de Silvia, que yo creo que es clarísimo lo que está pasando en este momento. Y claro, con razón tú experimentas, me parece, que la frontera es un lugar para vivir. Es que no estamos, de hecho, en otro lado hoy, no, sino justamente estamos en ese momento de encuentros de múltiples vertientes, digamos, que se habían visto limitadas hasta el momento, pero que hoy se encuentran completamente empalmadas y nos encontramos habitando exactamente en ese espacio de convergencia. Yo podría decirles que esta discusión, esta aspiración multidisciplinar, tiene, sin embargo, un camino muy largo que recorrer en procedimientos y en criterios que son los que vuelven concretos y efectivos la realización de encuentros, por ejemplo,
la aceptación de dosieres, por ejemplo, la aceptación de artículos, ¿no? En los que se entrecruzan un montón de criterios que en realidad están montados sobre esas diferencias disciplinares y están montados en estas fronteras entendidas como límites y no como espacios de convergencia, ¿no? Entonces yo creo que es una tarea, digamos, práctica importante el cuestionar una serie de criterios que hemos venido utilizando para me refiero desde las asociaciones, desde los comités editoriales, ¿no? Para instrumentar lo que entra y lo que no entra, ¿no? A la luz crítica de estas evoluciones que la verdad pueden ser y están siendo muy productivas y están siendo las que dibujan, como digamos, los lineamientos más productivos en nuestro campo en este momento, los espacios de convergencia, los espacios fronterizos, ¿no? Y finalmente me gustaría tomar la pregunta y al mismo tiempo diagnóstico que nos estás ofreciendo, Mónica, en torno a la experiencia de RECIFRE como Red Centroamericana de Estudios de Religión. Yo creo que en tu planteamiento también estás haciendo un diagnóstico por justamente traer la variable intergeneracional aquí. Yo creo que no es ninguna casualidad que hayan sido justamente un sector muy joven, ¿no? Quien haya impulsado esta valiente iniciativa de la Red Centroamericana, ¿no? Como otras iniciativas que se están generando ahora. No es casualidad porque tienen una serie de características generacionales que tú planteas muy bien, que no solamente son la de las habilidades en el mundo de lo digital, sino también una experiencia hasta cierto punto de exclusión y de rechazo y de jerarquización en nuestro campo académico, que juega, digamos, con algunas reglas que tienen fundamento, unas sí y otras no. Pero lo que queda muy claro es que su experiencia ha sido como de ajenidad o de exclusión. A mí me ha parecido tremendamente valiente el que justamente, gracias a sus habilidades en el mundo digital, ¿no? Han sido capaces de crear espacios, como es el propio RECIFRE, ¿no? Y como es otras muchas iniciativas que están cruzando ahora, Claxo, CEMIR, ¿no? Y que están protagonizadas por gente muy joven. Y entonces han sido capaces de crear sus propios espacios generacionales. Aquí lo que me parece bien interesante es el desarrollo de iniciativas que están llamando no solamente a crear un espacio de una generación, sino a crear el espacio propio, sino crear el espacio de interacción, el espacio intergeneracional, ¿no? Yo creo que ese fortalecimiento es importantísimo y llevarlo al mundo de la investigación es mucho más importante, ¿no? No solamente al plano de la difusión, sino al plano propiamente de la formación, por una parte, es una realidad, ¿no? Ese requerimiento, y por otra parte, al plano de la investigación. Entonces, me parece que aquí es un tema un poco de direccionalidades. ¿Hacia dónde llevar esas habilidades digitales? Yo diría que me parece importantísimo llevarlas no solo a la creación de espacios propios, sino de espacios de convergencia, ¿no? Que nos fortalezcan como comunidad y que amplíen las fronteras de esa comunidad. Ahora, las diferencias, digamos, en cuanto a la movilidad que se basan en diferencias de acceso a financiamiento en las diferentes academias nacionales son una realidad. Y yo creo que no podemos, digamos, dulcificar la rudeza de esa realidad. Yo creo que hay que enfrentar ese diagnóstico y hacer lo que tengamos que hacer al respecto en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? En términos de organización, en términos de resistencia. Al mismo tiempo, me parece que también acaso será muy importante que, sin dejar de reconocer la importancia de los eventos cara a cara, sin dejar de reconocer que esas instancias institucionalizadas
de reunión como son los congresos regionales, como motores fundamentales de la discusión, sin dejar de reconocer que efectivamente es así. Creo que también necesitamos dar un giro, que justamente es el que recomendamos cuando estamos abordando fenómenos sociales nosotros como analistas, ¿no? Que es considerar la dimensión on-life. No ver el mundo presencial como uno y el mundo digital como otro, sino de hecho que nuestra tarea académica se está realizando de manera on-life. Y de esta manera, lo voy a poner así, despetichizar un poco el encuentro presencial. No es por restarle importancia, ¿no? Pero sí es para darle un lugar a la multiplicidad de encuentros y convergencias reticulares que están ocurriendo en la vía, por la vía de lo digital, por la vía de lo informal, que eventualmente se pueden traducir en presencias formales. Muy concretamente, hay una apertura institucional, digamos, muy clara de parte de la propia AXRAL, por ejemplo, en la que participo, o de parte de los comités editoriales en los que participo, para recibir iniciativas temáticas de todo género, ¿no? Pero ¿cómo se llega a ello, no? Se llega a ello a través de un trabajo que en realidad queda por debajo del iceberg, ¿no? Y ese trabajo de debajo del iceberg tiene que ver con esta actividad reticular frecuentemente informal que explora y que finalmente crea convergencias y luego se traduce en iniciativas muy concretas, que la verdad deberían tener la posibilidad de tener beneficios para poder asistir y presenciar y participar en las dinámicas de interacción propiamente presencial, como son las jornadas o los encuentros presenciales en general, pero que bueno, hay que hacer lo que se pueda a ese respecto, pero frente a ese límite, por lo menos me parece importante trabajar en esta otra dirección y no desvalorizar lo que efectivamente sí se realiza. Y lo realiza además muy protagonísticamente, ¿no? Esta generación de grandes habilidades digitales, ¿no? Los nativos digitales. Pues espero haber respondido estas preguntas. No sé si tienen algún comentario, podemos convertirlo en un diálogo, de hecho. Soy Alberto Rojas, ya jubilado de la universidad. En esto de las experiencias es interesante rescatar algunas del estudio religioso, algunas de la Universidad Nacional, y una de ellas es las comunidades epistémicas, un proyecto que surgió hace como 6, 7 años. Y lo que buscaba era algo sencillo. Uno, invitar personas que tuvieran intereses comunes de diferentes tipos de disciplinas. Dos, que conversaran y lograran establecer un proyecto común, que podría ser unas simples actividades o cosas más complejas, donde se plantea la comunidad epistémica, estudios socioreligiosos, de una encuesta nacional sobre prácticas y valores religiosos. Luego de eso, era realizar personas de diferentes disciplinas ese proyecto. Y eso era un experimento, a ver qué pasaba solamente en áreas como las que trabajamos, no en biología, en geografía, y se armaron en la universidad con 12 comunidades epistémicas. Este proyecto iba a contar con un financiamiento muy básico, pero se le iba a dar recursos para que trabajaran dentro de un proceso muy informal, o sea, no se siguiera toda la trayectoria
de las popularidades burocráticas de una universidad, sino que tuvieran la posibilidad precisamente de construirse como comunidad. Y siempre ha sido difícil aplicarse las administraciones. Por ejemplo, la encuesta que hicimos el año pasado, podríamos haberla hecho no en el 24, sino en el 23, pero tuvimos problemas de cómo hacer confluir los recursos internos que tenía la universidad para la comunidad externa y tuvimos que hacer otros brincos. Pero entonces la comunidad islámica de estudios socioreligiosos, a partir de la existencia y el cuidado de Juan Manuel, ha logrado que confluyamos ahí personas de la Universidad de Costa Rica, de dos instancias importantes de la Universidad de Costa Rica, que en su momento de la UNED, de la Universidad Nacional Estatal a Distancia, y de aquí de la Universidad Nacional, y una especie de ONG exterior a la universidad. Entonces, hacer que eso pase, eso es importantísimo. Entonces, el proyecto funcionó y produjo recientemente, en noviembre de 2024, una encuesta nacional sobre prácticas, una segunda era sobre prácticas y valores socioreligiosos, y se tiene la experiencia para producir el objetivo de la iglesia. Y entonces hubo mucha creatividad académica. Construir en su momento fue algo muy valioso, en donde confluyeron personas de psicología, de sociología, de teología, de comunicación, donde confluyeron 40 estudiantes que tenían experiencia para hacer encuestas de historias y comunidad. Entonces, imagínense solo la construcción del instrumento, todas estas ramas de la ciencia trabajando y luego trabajando con encuestadoras, encuestadores de experiencia que decían que esto es importante, cambiarlo, cambiémoslo así, cambiémoslo de esta otra manera. Y esos encuestadores eran de múltiples disciplinas. Entonces, esa labor, y luego la creatividad financiera de Juan Manuel para recoger los fondos y hacer una encuesta que es muy cara, pero costó $40,000. Eso es barato por el alcance nacional que tenía, pero concluyendo con los cursos que tenía en la escuela, que tenía los posgrados, recursos de la misma universidad. Entonces, lo que quiero decir con esto es que sí es factible y posible generar posibilidades de encuentro y de creación de conocimiento. Falta dentro de la filosofía de las comunidades epistémicas los otros dos pasos, cómo fue posible lo que hicimos y cómo fue posible que este montón de gente confluyera en un determinado espacio y cómo fue posible que crearan conocimiento conjunto. Y dos, el otro paso es cómo ha sido posible y cómo esto ha derivado en efectos públicos importantes que para una universidad pública es vital. Entonces, yo lo cuento con esto y es para decir que hay posibilidades, que esas posibilidades las hemos desarrollado en la Universidad Nacional, con la Universidad de Costa Rica y con la UNED, y que hay posibilidades de ir tejiendo lazos y espacios, y este espacio que se creó ahora es parte de eso. Muchas gracias. Muy interesante experimento y experiencia muy exitosa. Pero no sé si quieren alguien más preguntas. Si no, bueno, agradecerle de nuevo a Cristina, ¿verdad?, por la presentación, también los comentarios. Y bueno, a cada uno y cada una de ustedes con sus preguntas, comentarios, también con la paciencia de escucharnos. Como decíamos al inicio, ¿verdad?, esta es el inicio de esta jornada de reflexión, de discusión,
en la que queremos profundizar lo que ya muchos y muchas conocen, que fue los resultados de la encuesta de percepción de la población costarricense sobre valores y prácticas religiosas que realizamos el año pasado, en 24, y que se presentó el informe a inicios de este año. Entonces, la encuesta tiene 4 secciones. Entonces, la idea es tener esta tarde, ¿verdad? Para discutir algunos aspectos más vinculados con afiliación, con la relación con lo político, ¿verdad? Que de alguna manera es una de las secciones importantes de la encuesta y que a nivel nacional es también un tema fundamental actualmente, ¿verdad? Esa relación o ese uso, ¿verdad? O las alianzas entre aspectos religiosos, usos de lo religioso y la campaña política, ¿verdad? Creo que eso está ahí también en el trasfondo. Entonces, invitados e invitadas a acompañarnos más tarde, ¿verdad? En el taller dedicado a discusiones de esta naturaleza. La conferencia de mañana iba a ser presencial, pero bueno, lamentablemente, como mencionábamos, el conferencista tuvo una dificultad, entonces la vamos a hacer en línea a las 10 de la mañana. Y por la tarde sí vamos a tener el taller correspondiente al día de mañana. Y el miércoles también invitarles desde ya al taller que tendremos en la mañana, más orientado a discusiones sobre el papel de lo religioso, los estudios religiosos, el concepto de religión que venimos debatiendo y su relación con lo teológico. Y por la tarde un homenaje a uno de los fundadores tanto de este ciclo de seminarios, ¿verdad? Como también de la comunidad epistémica y bueno, un profesor que sin duda dio unos aportes fundamentales. Queremos hacerle un homenaje el miércoles por la tarde. Entonces, muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos esta mañana y cordialmente invitados para todo lo que nos falta de trabajo. Que tengan muy buen provecho y buen trabajo. Gracias.